El poder de la ubicación, la geografía de la riqueza. La ubicación cambió el destino de la humanidad. Si existe una frase que cualquier persona relacionada con el sector inmobiliario ha escuchado alguna vez, es sin duda ubicación, ubicación y ubicación. Se ha repetido durante décadas. La escuchamos en cursos, conferencias, universidades y reuniones de inversión. Sin embargo, muy pocas personas se detienen realmente a pensar qué significa. ¿Es simplemente una dirección, un barrio, una avenida o existe algo mucho más profundo detrás de esa frase? Hoy quiero proponerte una idea diferente. Quizá la ubicación nunca se trató de geografía, quizá siempre se trató de oportunidades, y para comprenderlo debemos viajar miles de años hacia atrás. Mucho antes de que existieran las ciudades, mucho antes del dinero, mucho antes del mercado inmobiliario. Porque la historia del real estate comenzó mucho antes de que existiera el primer agente inmobiliario. Comenzó cuando el ser humano tuvo que decidir dónde vivir, y esa decisión cambió el destino de la humanidad. La primera decisión inmobiliaria de la historia. Imagina por un momento que eres uno de los primeros seres humanos sobre la Tierra. No existen carreteras, no existen edificios, no existen mapas, ni siquiera existen ciudades. Solo existe naturaleza, montañas, ríos, océanos y una enorme pregunta: ¿dónde establecerse? Aunque hoy pueda parecer una decisión sencilla, en aquel momento significaba literalmente sobrevivir. Elegir un lugar incorrecto podía representar hambre, sequías, ataques, enfermedades. Elegir correctamente significaba acceso al agua, alimentos, protección y posibilidades de crecimiento. Sin saberlo, aquellos primeros grupos humanos estaban tomando la primera gran decisión inmobiliaria de la historia. No buscaban una casa, buscaban una ubicación. Y desde entonces la historia del ser humano ha sido en gran medida la historia de cómo elegimos el mejor lugar para vivir. Los ríos construyeron las primeras ciudades. Existe una razón por la cual las primeras grandes civilizaciones del mundo nacieron junto a ríos. No fue casualidad, Egipto floreció gracias al Nilo, Mesopotamia surgió entre el Tigris y el Éufrates, China comenzó a desarrollarse junto al río Amarillo. ¿Por qué? Porque el agua representaba riqueza, permitía cultivar, transportar mercancías, mover personas, alimentar animales, generar comercio y sostener poblaciones cada vez más grandes. Los ríos fueron las primeras autopistas de la humanidad y alrededor de ellos comenzaron a aparecer mercados, comercio, intercambio, especialización y, claro, valor inmobiliario. Si observáramos un mapa hace 5000 años, descubriríamos algo fascinante. Las ubicaciones más valiosas ya existían, no porque hubiera edificios, sino porque ofrecían mayores oportunidades. Y esa idea continúa siendo válida hoy. Las mejores ubicaciones nunca fueron las más bonitas, siempre fueron las que concentraban más posibilidades de desarrollo. Las ciudades no aparecen por casualidad. Muchas personas creen que las ciudades simplemente crecen, pero eso no es cierto. Las ciudades responden a fuerzas muy específicas. Una ciudad aparece porque existe una razón económica para que aparezca. Roma se convirtió en el centro del Mediterráneo porque controlaba rutas comerciales. Venecia dominó Europa durante siglos gracias a su posición estratégica para el comercio marítimo. Ámsterdam construyó su riqueza conectando mercados internacionales. Londres creció alrededor de uno de los puertos más importantes del mundo. Nueva York no se convirtió en la capital financiera del planeta por accidente. Su puerto natural, su conexión con el interior de Estados Unidos y posteriormente su capacidad para atraer talento, inversión y empresas hicieron que la ciudad creciera de manera extraordinaria. Lo mismo ocurrió con Singapur, con Hong Kong, con Dubái. Cada una de estas ciudades entendió que la ubicación no era únicamente un espacio físico, era una ventaja competitiva, y esa ventaja generó riqueza durante generaciones. Por eso, cuando hablamos de ubicación, no hablamos solamente de un terreno. Hablamos del lugar donde convergen la economía, la movilidad, el comercio, el talento y la innovación. La ubicación nunca ha significado tierra. Aquí encontramos uno de los errores más comunes dentro del mercado inmobiliario: pensar que una buena propiedad vale por el terreno sobre el que está construida. La realidad es exactamente la contraria. Una propiedad vale por todo lo que sucede alrededor de ese terreno. Imagina dos edificios exactamente iguales.
misma arquitectura, mismos materiales, mismos acabados. Uno está ubicado frente a una estación de metro, rodeado de oficinas, universidades, hospitales y restaurantes. El otro está aislado, lejos de servicios y sin infraestructura. ¿Cuál vale más? La respuesta parece obvia y demuestra una verdad fundamental. El edificio prácticamente no cambió. Lo que cambió fue el ecosistema. En realidad, cuando una persona compra una propiedad, está comprando algo mucho más grande. Está comprando acceso al empleo, acceso a educación, acceso a salud, acceso al entretenimiento, acceso a movilidad, acceso a oportunidades. Y mientras mayor sea ese acceso, mayor será normalmente el valor de la ubicación. Por eso decimos que el real estate nunca ha tratado únicamente de edificios, siempre ha tratado de personas, porque son las personas quienes crean el valor de una ciudad. ¿Y son las ciudades las que crean el valor del suelo? La infraestructura crea riqueza. Existe una frase muy conocida entre los urbanistas. Las ciudades crecen siguiendo la infraestructura, y es absolutamente cierta. Ninguna gran ciudad del mundo ha crecido por casualidad. Detrás de cada gran centro económico siempre existe una inversión estratégica en infraestructura. Una carretera, un puerto, un aeropuerto, un sistema ferroviario, una universidad, un hospital, una red de telecomunicaciones. Todos estos elementos tienen algo en común. No solo mejoran la calidad de vida, también multiplican el valor del suelo. Imagina un terreno agrícola ubicado a 20 kilómetros de una ciudad. Durante años puede tener un valor relativamente bajo. Pero un día el gobierno anuncia la construcción de una autopista que conectará esa zona con el centro urbano en apenas 15 minutos. ¿Qué ocurre inmediatamente? Aunque el terreno siga siendo exactamente el mismo, su valor comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque cambió su accesibilidad. Y cuando cambia la accesibilidad, cambia la economía. Las empresas empiezan a interesarse, llegan nuevos desarrollos, aparecen comercios, se construyen viviendas y poco a poco nace un nuevo polo urbano. La infraestructura tiene la capacidad de transformar completamente una región. Lo hemos visto una y otra vez a lo largo de la historia. El Canal de Suez transformó el comercio entre Europa y Asia. El Canal de Panamá cambió la logística mundial, la red ferroviaria estadounidense permitió el desarrollo del oeste del país. El Metro de Londres redefinió el crecimiento urbano. Las autopistas interestatales impulsaron el desarrollo suburbano en Estados Unidos. Más recientemente, ciudades como Dubái, Singapur o Shenzhen apostaron por infraestructura de clase mundial para atraer talento, inversión y empresas internacionales. El resultado fue extraordinario. En pocas décadas pasaron de ser economías relativamente pequeñas a convertirse en referentes globales. Por eso los grandes inversionistas inmobiliarios prestan tanta atención a los proyectos de infraestructura, porque saben que una carretera puede cambiar el destino de una ciudad, que una universidad puede transformar un barrio, que un aeropuerto puede convertir una región completa en un nuevo centro económico, y que detrás de cada gran inversión pública suele aparecer una enorme oportunidad privada. Cuando hablamos de infraestructura, no hablamos únicamente de concreto y acero. Hablamos de la capacidad de conectar personas, empresas, ideas y mercados. Y donde existe conexión, normalmente aparece el crecimiento. El tiempo reemplazó a la distancia. Durante gran parte de la historia, la ubicación se medía en kilómetros. Hoy se mide en minutos, y esta diferencia cambia completamente la forma en que entendemos el mercado inmobiliario. Imagina dos viviendas ubicadas exactamente a 20 kilómetros del centro financiero de una ciudad. La primera está conectada por una autopista moderna y un sistema eficiente de transporte público. Su tiempo promedio de desplazamiento es de 20 minutos. La segunda depende de calles congestionadas y requiere más de una hora para llegar al mismo destino. La distancia es exactamente la misma, pero el valor inmobiliario probablemente no lo será. ¿Por qué? Porque el recurso más escaso del siglo XXI ya no es la tierra, es el tiempo. Cada minuto que una persona ahorra en sus desplazamientos representa más tiempo para su familia, más productividad, más bienestar, más calidad de vida.
Por eso las ciudades más competitivas del mundo invierten enormes recursos en mejorar su movilidad. No solo están construyendo carreteras, están aumentando el valor de toda la ciudad. Hoy, gracias a la tecnología, incluso podemos medir este fenómeno con enorme precisión. Aplicaciones como Google Maps, Waze y múltiples plataformas de análisis urbano permiten conocer los tiempos reales de desplazamiento en diferentes horarios. Los inversionistas más sofisticados ya no analizan únicamente la distancia entre dos puntos, analizan el tiempo efectivo que tarda una persona en llegar, y esto está redefiniendo completamente el concepto de ubicación. Pero el tiempo no solo depende de las carreteras, también depende de la conectividad digital. Hoy muchas personas pueden trabajar desde cualquier lugar del mundo. Las videoconferencias, la computación en la nube y el trabajo remoto han cambiado las reglas del juego. Una ubicación que hace 10 años parecía demasiado alejada puede convertirse hoy en un lugar altamente atractivo si ofrece buena conectividad, seguridad y calidad de vida. Esto explica por qué muchas ciudades intermedias están experimentando un importante crecimiento. La ubicación ya no depende únicamente de la proximidad física, también depende de la capacidad de mantenerse conectado con el mundo. Estamos entrando en una nueva era donde la geografía física comienza a combinarse con la geografía digital, y quienes comprendan esta transformación estarán mejor preparados para identificar las oportunidades del futuro. Porque la verdadera pregunta ya no es qué tan lejos está una propiedad. La verdadera pregunta es qué tan accesible es para las personas y para las oportunidades. La ubicación invisible. Hasta ahora hemos hablado de carreteras, aeropuertos, puertos y sistemas de transporte. Pero existe otro tipo de ubicación, una que no aparece en los mapas, una ubicación invisible. Y, sin embargo, tiene un enorme impacto sobre el valor de una propiedad. Pensemos por un momento en dos barrios. Ambos tienen viviendas similares, las mismas calles, la misma distancia al centro de la ciudad. Sin embargo, uno de ellos vale considerablemente más. ¿Por qué? Porque existen factores que no podemos medir únicamente con un plano. La percepción de seguridad, la calidad de las escuelas, la cercanía a hospitales, los espacios públicos, la oferta gastronómica, los parques, los centros culturales, la limpieza, el sentido de comunidad. Todos estos elementos forman parte de una ubicación que no siempre es visible, pero que influye profundamente en la decisión de vivir, trabajar o invertir en un lugar. Incluso la presencia de empresas innovadoras puede transformar completamente una zona. Silicon Valley es un excelente ejemplo. Lo que convirtió a esa región en uno de los mercados inmobiliarios más valiosos del mundo no fueron sus edificios. Fue la concentración de talento, universidades, empresas tecnológicas e innovación. Las personas no buscan únicamente una propiedad, buscan pertenecer a un ecosistema. Y los ecosistemas generan valor. Hoy también hablamos del concepto de marca ciudad. Ciudades como Singapur, Copenhague, Vancouver o Dubái han construido una reputación internacional basada en seguridad, innovación, calidad de vida y oportunidades. Esa reputación atrae inversión, empresas y talento, y donde llegan las personas, inevitablemente crece el mercado inmobiliario. Por eso, cuando analizamos una ubicación, debemos mirar mucho más allá de las calles y los edificios. Debemos preguntarnos, ¿es un lugar donde las personas quieren vivir, trabajar, invertir, formar una familia? Porque al final, el verdadero valor de una ubicación está determinado por las personas que desean formar parte de ella. La inteligencia artificial y la nueva geografía del real estate. Durante siglos, los grandes inversionistas recorrían las ciudades caminando, observaban los barrios, conversaban con comerciantes, analizaban el crecimiento urbano utilizando únicamente su experiencia. Hoy seguimos haciendo eso, pero ahora contamos con una ventaja extraordinaria: los datos y la inteligencia artificial. Estamos entrando en una nueva era donde las decisiones inmobiliarias dejarán de depender únicamente de la intuición. Hoy podemos analizar millones de datos en cuestión de segundos. Podemos conocer cómo crece una ciudad, hacia dónde se desplaza la población, qué zonas reciben mayor inversión, cómo evoluciona el tráfico,
¿Dónde se construyen nuevas escuelas? ¿Qué sectores generan más empleo? Incluso podemos analizar el comportamiento del turismo, los patrones de consumo, la ocupación hotelera y la movilidad de las personas. Toda esta información permite identificar oportunidades mucho antes de que sean evidentes para el mercado. La inteligencia artificial no nos dirá qué propiedad comprar, pero sí nos ayudará a comprender mejor el contexto donde esa propiedad se encuentra. Nos permitirá reducir la incertidumbre y tomar decisiones más informadas. El inversionista del futuro ya no competirá únicamente con capital, competirá con información. Y quien tenga la mejor información tendrá una ventaja enorme. Durante décadas dijimos que el secreto del real estate era ubicación, ubicación y ubicación. Hoy esa frase necesita una actualización. El verdadero secreto consiste en comprender por qué una ubicación crea valor y, sobre todo, anticipar hacia dónde se moverán las oportunidades antes que los demás. Porque el mejor inversionista no es quien compra la mejor ubicación de hoy, es quien descubre la mejor ubicación del mañana, y esa será una de las mayores contribuciones de la inteligencia artificial al futuro del real estate. La ubicación nunca ha sido únicamente un punto en el mapa. Siempre ha sido una combinación de geografía, infraestructura, economía, personas, calidad de vida y oportunidades. Hoy además debemos sumar una nueva dimensión, los datos, porque el futuro del real estate ya no consistirá únicamente en saber dónde invertir. Consistirá en comprender por qué ese lugar generará valor en los próximos 10 o 20 años. En el próximo episodio daremos un paso más allá y responderemos una pregunta fundamental. ¿Qué hace que una ciudad se convierta en un gran centro económico y cómo influye eso en el mercado inmobiliario? Porque entender las ciudades es, en realidad, entender el futuro del real estate. Bienvenidos al futuro del real estate.